Oye, breve, breve. Lo primero es que ustedes son dos cralos, dos son duros. Eh, el tema está en que mucha gente, la audiencia a veces no percibe eso, es que ustedes estudian fuentes teológicas totalmente diferentes. Santiago estudia fuentes más relacionadas a la ortodoxia y Jairo estudia fuentes un poquito más ligadas a la teología liberal, como a los autores que él citó, los Piñeiro y todo eso. Pero Félix, acá no es una discusión teológica, esto es una discusión de fuentes históricas. ¿Cuáles son las fuentes que estudia Jairo? O sea, a eso me refiero, es lo que quiero que la audiencia como que piense y entienda, porque muchas veces la diferencia en sí, los argumentos tienen que ser diferentes, porque si no, no tendría sentido el debate, pero lo que tendríamos que indagar dentro de las cosas que ustedes están diciendo es qué tan veraces son cada una de esas líneas de pensamiento, ¿tú entiendes? Y por ahí entonces ya uno toma una dirección. Yo tengo preguntas sencillas, muy sencillas. Antes de la Dos pregunta, preguntas rápido, porque Santiago se tiene que ir. Oye, Félix, antes de la pregunta, decirle a Santiago, leerle 1 de Corintios 9:9 que dice, pues en la ley de Moisés está escrito, oye aquí, oye qué fuetazo le acabo de dar, oye aquí, Félix. 1 de Corintios 9:9, Pablo dice, ¿qué texto que está citando? Pablo dice, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Acaso se preocupa Dios de los bueyes? 1 de Corintios 9:9. Ahí no dice que es Lucas. Ahí dice la ley de Moisés. Guárdame esa masita ahí. Félix, continúa. Perdón, Félix, vos te diste cuenta de algo, ¿no? Yo no estoy diciendo que la porción de no pondrás bozal al buey que trilla es una cita de Lucas. Él está nuevamente cometiendo una falacia. Yo estoy hablando de la segunda parte de ese versículo que es el obrero es digno de Yo voy a su hacer una salario. pregunta y la primera tiene que ver con eso. Entonces, lo que acaba de hacer es no solamente deshonesto, sino también hasta el ridículo, porque ese no fue mi argumento. Ok, dos preguntas, pero primero la responde Sandy y después la responde Jairo sin interrumpirse, por favor, que ya esta parte, para que nosotros nos quedemos con algo, aparte de que ustedes dos se están matando. Oye esto, primera, ¿cuál es la autoridad de Lucas para escribir? Muy probablemente sea Pablo y los demás apóstoles. ¿Y tú, Jairo, qué tú dices? Yo pienso que el autor de Lucas se nutre mayormente de lo La que dice autoridad. Pablo. ¿La? La autoridad. autoridad. ¿Cuál es la autoridad de Lucas para escribir? Porque se entiende que el que escribe tiene que tener cierta autoridad para ser inspirado. Se cortó ahí. Oye. ¿Cuál es la autoridad de Lucas para escribir un evangelio? Lucas fue alguien que hizo simplemente una investigación, como él mismo lo dice. Yo no creo en una autoridad divina de Lucas. Pero te digo en el sentido apostólico, porque Lucas no tenía ninguna yo pienso que Lucas el autor de Lucas es alguien que es muy influenciado por la autoridad paulina. Obviamente. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se relacionaría esa cita en ese sentido? Sabiendo que Lucas tiene una fuerte influencia paulina. Yo pienso que Pablo, en varias ocasiones, como yo acabo de decir, porque no es solamente en Timoteo, sino que en 1 Corintios 9:9, Pablo cita de nuevo la ley de Moisés y luego das una explicación. Ya lo hizo aquí en 1 Timoteo y ahora lo da en 1 Corintios. Da una explicación distinta. Y que como Lucas conoce la teología y pensamiento de Pablo, Lucas cita a Pablo y no Pablo cita a Lucas. Okay. Según Jairo, entonces Lucas cita a Pablo y no Pablo cita a Lucas. Rincón apologético. ¿Me podés hacer nuevamente la pregunta? Porque me parece que hay un error en la pregunta. ¿Cuál es la autoridad con la que Lucas escribe el evangelio que escribe? Bueno, no, está bien, pero después hubo una... Luego, sí. Si nosotros entendemos que el evangelio de Lucas está y tiene muchos argumentos paulinos, porque es un evangelio que presenta a un Jesús muy inclinado hacia los gentiles, donde... Claro, pero ahí Félix, lo que se tiene que hacer es separar entre lo que son las ideas teológicas de lo que son las descripciones históricas. Pese a que es evidente que Lucas, por ser discípulo de Pablo,
va a tener una fuerte influencia teológica del pensamiento paulino, eso no tiene que ver con un documento que pretende ser un documento histórico, que narre la vida de Jesús, que recopile los discursos de Jesús y describa los hechos de Jesús. Pese a la influencia paulina que Lucas puede llegar a tener, los hechos son los hechos. Y es evidente que Lucas, en el inicio de su tratado, describe que su principal interés es ver qué es lo que realmente ocurrió en términos históricos. Entonces no hay que confundir entre la influencia teológica de los hechos históricos. Y lo que aquí se está discutiendo es las palabras de Jesús, los discursos de Jesús. Porque en definitiva, Timoteo, en la epístola a Timoteo, Pablo cita a Lucas, pero haciendo una referencia de Lucas como documento histórico que pretende describir cuáles han sido las palabras de Jesús. Jesús dijo, ¿cómo es? El obrero es digno de su salario. ¿Se entiende? Entonces hay que separar esas dos cosas. Ok, segunda pregunta. Antes de la Reforma Protestante, ¿el canon sufrió variaciones? ¿O el canon era el mismo en todos los lugares donde estaban la iglesia? Es una pregunta muy amplia porque ahí ya tenemos que hablar en otras circunstancias y en otro contexto. Por eso es que, fíjate qué interesante, no sé si vos estuviste presente en todo nuestro diálogo, mi interés fue presentar citas de finales del siglo I, siglo II y siglo III. ¿Por qué? Porque a partir del siglo IV tenemos el primer concilio. Entonces ya haría mucho más compleja la discusión, dado que hay una institución que formaliza ciertas ideas, ciertos dogmas. Entonces, meternos en la discusión de a partir del siglo IV hasta la Reforma Protestante cambia completamente el contexto porque hay una institución formal que pretende tener la autoridad como para decir, bueno, es esto, lo otro y demás, ¿no? Entonces, por eso yo me centré particularmente en los primeros 3 siglos, donde pese a que hay una institución, todavía no se impone con esa autoridad conciliar tal y como ocurre en el siglo IV. ¿Se entiende? Por eso es que mis citas son de finales del siglo I, siglo II y siglo III, antes de cualquier tipo de concilio. Pero, entonces, después de los concilios, después del siglo IV, ¿no hubieron variaciones en el canon en diferentes regiones donde habían comunidades de fe? Pero todo depende, ahí ya todo depende de cuánto estas comunidades se sujetan a la autoridad de la Iglesia Católica. Eso depende de cuánto estas autoridades se sujetan a la Iglesia Católica, y es lo que pasa con la Reforma Protestante. La Reforma Protestante quita ciertos libros de la Biblia porque ya no se sujeta más a la autoridad de la Iglesia Católica como institución. Por eso es que me es importante, para no desviar la conversación, porque eso lo podríamos discutir tranquilamente, pero para que no se desvíe la conversación, centrarnos en los primeros 3 siglos, cuando todavía no hay un concilio que establezca de manera formal estos son los libros, ¿entiendes? Jairo, ¿qué tú respondes a eso? Mira, luego de la formación de ese primer canon validado por ese sector de fe, hubieron algunas variaciones en la medida que iban cambiando quienes dirigían la iglesia. Esas variaciones surgen no solamente con esos libros deuterocanónicos que se fueron incorporando paulatinamente, que no fue de golpe que todos se incorporaron. Ahí vemos cómo quien prevalece en la presidencia o en el organismo que regula la canonización siempre impone su criterio. Eso ya pasó también en el canon de los judíos, donde el libro como el de Estel y el de Cantar de los Cantares no eran parte del canon, pero en el segundo, ya en el concilio de Llanes prevalece la línea de Rabí Akiva e incorporan estos libros. O sea, el canon del Nuevo Testamento, de la Biblia, no fue algo que se llevó a cabo de una vez y para siempre, sino que fue surgiendo evolutivamente y iban teniendo cambios. Alguien llegaba, había un concilio, se modificó. Incluso hay textos dentro del mismo texto griego que ya a principios del siglo XV, ahí vemos a Desiderio Erasmo cuando incorpora y van a fabricar, esa iglesia va a fabricar un texto receptum
que sea aceptado como el texto heredado de los apóstoles. Estamos viendo cuánta corrupción hubo ahí dentro. Es necesario que nosotros le digamos a la gente que el canon que hoy tenemos de la Biblia no siempre fue así. Y que hubieron sectores del cristianismo. Pero no estás entendiendo que el debate no es del canon. Pero el debate no es del canon. Calma. Pero es que te está yendo por la tangente. El debate no es canon. Estoy respondiéndole a Félix. Calmalón. Toma de la patilla. Pero el debate no es canon. No, déjame comentar que yo te interrumpí. Sí, a lo largo de la transmisión no paraste de interrumpir. Félix te acaba de hacer una pregunta, varón. Cálmate. Termina, vamos, concluye. Relájate. El canon ha sufrido serios cambios, tanto el judío como el canon de la iglesia cristiana. Cuando la teología de quienes van a hacer la revisión es diferente a lo que ese canon tiene establecido. Ese es mi punto. Ok, ya, para terminar, para yo irme. Santiago, ¿por qué debemos de confiar? ¿Por qué debemos de creer que el Nuevo Testamento ha sido inspirado y por qué debemos de confiar en la canonicidad del Nuevo Testamento? Bueno, canonicidad me parece que en 5 minutos no te lo puedo responder. Tendría que ser para otro debate. No tengo problema en hacerlo. Breve, porque es una postura tuya. No tiene que... Algo tuyo, di algo que sea tuyo, por fin. Di algo tuyo, algo que sea tuyo. Pero freco. Pero después de 300 debates. Yo quiero señalar algo. Todavía no encontré a lo largo de esta transmisión un documento al que Jairo haga referencia. No encontré un documento histórico. En discusiones históricas no encontré ningún documento histórico al que Jairo haga referencia. ¿Qué te cité? ¿Dónde te lo cité? De Santiago 1. Primero no es moción, es marción. Es marción. Ahí está. Lo cité de Santiago 1. No es de Santiago. De Santiago ¿Y ella que 1. hace el primer canon? No fue marción. ¿Cuál es la fuente? Decime cuál es la fuente. ¿Cómo te dije? Mírala aquí, mira. ¿Cuál es la fuente? Mira, este es el problema que tiene Jairo. El problema que tiene Jairo es que va a autores. El problema... Yo lo tengo aquí, ese libro, lo tengo. Bueno. Y Félix te puede decir que lo cita. Pero pará. Libros del Nuevo Testamento, toma para que te nutre, porque al final del camino, cada vez que tú dices... Pero eso no son fuentes. Pero eso no son fuentes, Jairo. El Gama te va a ayudar. Entiendo que no entiendas de historia, Okay. Jairo, entiendo que no entiendas de historia, pero citar autores del siglo XXI no es citar fuentes primitivas. Ellos están citando textos del primer siglo. Por eso. Del primer siglo no, porque en el primer siglo Marción no existía, Jairo. Entonces, quiero señalar algo. Esto es lo que sucede cuando uno charla con Jairo. Jairo simplemente repite lo que autores en el siglo XXI dicen, pero no va a las fuentes, porque si yo le pregunto, una sola idea propia. Decime, mira, Jairo, decime, sin leer un libro, ¿qué autores en el siglo II mencionan a Marción? ¿De dónde vos sacás esta historia de Marción? ¿Cuál es la fuente que utilizás para conocer algo acerca de Marción? Y no me hables de Justo González, dejá de mirar para el costado y mirame a mí. No leas absolutamente nada. Decime, en el siglo II, ¿quién habla de Marción? Miren, déjame explicarle. Está transpirando, yo sé que estás transpirando, Jairo. Miren esto. Cuando uno se topa con personas... ¿Ves que no me va a responder? ¿Ves que no me va a responder? Porque él no sabe. Dalo fluir. Déjame hablar, mi niño. Déjame hablar, cálmate. Tómate la pastilla, la chicolotina. Oye aquí. Siempre que usted vaya a estudiar y hablar de un tema histórico, tiene que buscarse los mejores autores en esa área. La historia, yo no puedo citar mi propia fuente de que yo creo. No. Los que han hecho investigación de campo. Claro. Decime qué fuente del siglo II. Pero vos, Jairo, yo te estuve citando, yo te cité todos los padres apostólicos, te cité padres de la iglesia, te cité fuentes primitivas. No, pero que no dé vuelta, que vaya directamente a la fuente. ¿Qué fuente del siglo II habla de Marción? No interrumpa porque tú sabes que está pasando vergüenza. Oye esto. No, decime, respondeme, no te vayas por la tangente. ¿Qué fuente del siglo II utilizás? ¿Tú no sabes lo que es un historiador? ¿O tengo que decírtelo?
¿No Un ves? historiador lo que hace Se está es que yendo por la recopila tangente todas porque no las sabe qué fuentes responder. del siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV. Cuando te estoy citando historia del pensamiento cristiano, él ha verificado esa fuente y te la está entregando. Tú no la tienes ¿Qué tampoco porque fuentes? tú lo que estás ¿Qué googleando. fuentes? ¿Qué fuentes? ¿Qué fuente es la que utiliza Justo González? ¿Qué fuentes utiliza Justo González? Utiliza historia eclesiástica. ¿Tú sabes lo que es historia eclesiástica, verdad? No te rías. Jairo, la historia eclesiástica fue en el siglo IV. ¿Y qué tú quieres que te diga? Jairo, hasta acá nada más. O sea, es evidente que no conocés de fuentes primarias. No sé, Jairo, es evidente. Tú no has citado fuentes. Tú buscaste un librito. ¿Cómo que no? Me cansé. Tú buscaste Te un cité. librito de historia ahí. No. Te cité. La dirajé. Porque tú hablaste. Déjame terminar. Ya está, muchachos, hasta acá nada más. O sea, es evidente que Jairo no conoce fuentes del siglo II. No conoce. Se basa en lo que un autor en el siglo XXI escribió. Pero no conoce. Enséñame una fuente ahí. Enséñame una. Te dije, la dirajé. Enséñala. No. Enséñame la fuente. Los padres apostólicos. ¿Qué tú estás enseñando? Eso es un historiador. No seas ignorante. No, Jairo, no seas ignorante, Jairo. Jairo, no seas ignorante. Eso que está haciendo ahí es lo mismo que historia del pensamiento cristiano, pero más. Eso es pequeño. Jairo, capaz que vos nunca leíste eso, pero historia del pensamiento cristiano, Óyeme, yo es me he Justo leído, Gonzalo. yo me he leído todos Jairo, los documentos del primer siglo. Todos los documentos. Jairo, historia del pensamiento cristiano es un historiador hablándonos y contándonos la historia. Esto es el documento en sí traducido al español, Jairo, son dos cosas distintas. ¿Vos me entendés, Félix, que son dos cosas distintas? Justo González es un historiador que te cuenta la historia. Esto es la fuente del siglo I y siglo II traducida al español. Son dos cosas distintas, Jairo. Félix, oye lo que es un ignorante, oye aquí. Félix, ¿vos entendés la diferencia? ¿Entendés la diferencia? No, claro, se entiende la diferencia. Listo, se terminó. Muchachos, que Dios... Félix, gracias por tu tiempo. Pero, o sea, queda claro que bueno, ustedes están en batalla. Tiren para adelante. En otro momento hacemos otro. Yo lo que pasa es que me tengo que ir. Lo que pasa es que arrancamos 1 hora tarde, por eso. Pero si no, con todo gusto. En otro momento hacemos otro y nos moderás, Félix. Para mí sería un placer. Está bien. Hacemos otro y tiramos para adelante. Te mando... Se enojó Jairo. Te mando un abrazo, amigo. Dale.